A las 2 de la madrugada, Tom Hayes permanecía encorvado en la silla de plástico de urgencias, aferrado a una caja de acuarelas desgastada como a un salvavidas, mientras su hija de 7 años, Grace, yacía inconsciente tras esas puertas dobles y asépticas. 18 meses de torpeza en la crianza de un hijo soltero le habían dejado profundas ojeras, y la convulsión provocada por la fiebre de esa noche había destrozado la poca compostura que le quedaba. Las luces fluorescentes emitían su implacable melodía mientras otras familias susurraban oraciones en las que él había dejado de creer tras la muerte de Anna. Entonces, una mujer apareció en el asiento a su lado, con ropa cara que parecía de tela común, y unas manos cuidadas que temblaban alrededor de un anillo de bodas desgastado por el dolor. Observó su caja de pinturas con una intimidad que lo dejó sin aliento. Sus ojos enrojecidos guardaban secretos que parecían atravesarlo. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada por una mezcla de compasión y comprensión. «Pero esa caja, esas no son acuarelas cualquiera, ¿verdad? ¿Verdad?». La pregunta flotaba en el aire aséptico como humo, y Tom se dio cuenta de que aquel desconocido sabía exactamente lo que tenía entre manos. Los dedos de Tom se aferraron con fuerza a los familiares bordes de madera, como lo habían hecho cada noche durante 18 meses, cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados para cargarlos solos. La voz de Anna resonó en su mente, de su última conversación en aquel mismo hospital, una mano debilitada señalando la caja de pinturas sobre la mesita de noche. «Prométeme que seguirás creando, Tom. Prométeme que no dejarás que Grace olvide que la belleza existe incluso cuando todo parece roto». Había incumplido ambas promesas, dedicando sus días a enseñar arte a los hijos de otros, mientras su propia hija crecía creyendo que la creatividad había muerto con su madre. El desconocido a su lado se movió ligeramente, y Tom percibió un aroma a perfume caro mezclado con algo más. El mismo olor a antiséptico que impregnaba a todo aquel que había pasado demasiadas horas en lugares como aquel. Sus dedos jugueteaban con la fina alianza de oro de su dedo anular, haciéndola girar en lentos y metódicos círculos, que denotaban un dolor estudiado. «Me llamo Maggie», dijo en voz baja, sin mirarle directamente a los ojos. «Y tengo la sensación de que hemos estado cargando con pesos similares». La forma en que lo dijo hizo que a Tom se le oprimiera el pecho con un reconocimiento que no podía explicar. Antes de que pudiera responder, un médico con bata arrugada entró por las puertas dobles, portapapeles en mano, y el cansancio reflejado en su rostro como una firma. «Señor Hayes». Tom se incorporó de golpe. La caja de pinturas casi se le resbaló de las manos mientras cada nervio de su cuerpo se electrizaba de anticipación. «Grace está estable. La fiebre bajó hace unos 20 minutos. Y pregunta por usted». El alivio lo golpeó como un golpe físico. 18 meses de terror acumulado brotaron de él en un suspiro tembloroso, que casi se convirtió en un sollozo. La mano de Maggie encontró su hombro, una presión suave que lo estabilizó sin ser intrusiva. «Ve con ella», susurró. Pero había algo en su voz que lo hizo detenerse. Cuando se giró, ella ya estaba de pie. Recogió un bolso que probablemente costaba más que su sueldo mensual. «Espera», gritó, de repente desesperado por no perder esa extraña conexión. «¿Cómo sabías de la caja de pinturas?». Pero ella ya se alejaba. Sus tacones resonando contra el lenóleo en un ritmo que sonaba casi como una cuenta atrás. En la salida, se giró una vez, y Tom juró haber visto lágrimas reflejadas en las crudas luces del hospital. El médico carraspeó con impaciencia, y Tom se obligó a seguirlo por los pasillos que olían a desinfectante y a desesperación. Grace parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, rodeada de máquinas, que ahora emitían pitidos tranquilizadores, pero que apenas unas horas antes habían sido silenciosas advertencias. Sus ojos se iluminaron al verlo, y extendió la mano hacia la caja de pinturas con el mismo gesto instintivo que Anna solía hacer. «Papá, soñé con mamá», susurró, con la voz aún ronca por la fiebre.
Dijo que una señora muy amable iba a ayudarnos a pintar otra vez. Tom sintió un escalofrío en el estómago al recordar la mirada penetrante del desconocido, pero apartó la sensación y se concentró en la recuperación de su hija. 3 días después, Tom hacía cola en la cafetería Miller's, con la manita de Grace protegida entre las suyas mientras esperaban para pedir su chocolate caliente favorito. El sueldo del profesor de arte apenas cubría sus gastos, pero consentir a Grace con pequeños lujos le parecía la única forma de demostrarle que era más que un hombre sumido en el dolor. El barista, un universitario con los dedos manchados de pintura que le recordaban a Tom a su yo de joven, sonrió al ver el elaborado pedido de Grace, que incluía malvaviscos extra y crema batida con forma de gato. «Yo me encargo», dijo una voz familiar a sus espaldas. Tom se giró y vio a Maggie allí, con un billete de $20 ya extendido hacia la caja. Se veía diferente a la luz del día, menos misteriosa, más humana, aunque su ropa aún denotaba riqueza, incluso cuando intentaba vestir de forma sencilla con vaqueros y un suéter simple. Grace la miró con la curiosidad inocente de la infancia, inclinando la cabeza como un pájaro, examinando algo particularmente interesante. El orgullo de Tom se encendió de inmediato, la misma reacción defensiva que lo había mantenido aislado de vecinos bienintencionados y parientes preocupados durante el último año y medio. «Gracias, pero estamos bien», dijo, sacando su propia cartera con quizás más fuerza de la necesaria. La sonrisa de Maggie no vaciló, pero algo brilló en sus ojos que parecía comprensión en lugar de ofensa. «Claro que sí», respondió, retrocediendo con las manos levantadas en señal de suave rendición. «Solo recuerdo lo que es hacer cola. Y contar los $2 2 veces». La confesión lo tomó por sorpresa, sobre todo viniendo de alguien cuyo bolso probablemente costaba más que su coche. Grace tiró de su manga con la persistencia de una niña que había visto algo importante que los adultos estaban demasiado distraídos para notar. «Papá, tiene los mismos ojos tristes que tú», anunció con la brutal honestidad que los niños de 7 años manejan como pequeños misiles en busca de la verdad. Ambos adultos se quedaron paralizados, atrapados en el fuego cruzado de la observación infantil que caló más hondo que cualquier conversación adulta. Maggie se agachó a la altura de Grace, quedando cara a cara con la niña que acababa de diagnosticar a 2 desconocidos con precisión quirúrgica. «Eres muy observadora», dijo Maggie en voz baja, con ese respeto amable que los niños reconocían al instante. «¿Qué más ves?» Grace lo pensó seriamente, inclinando la cabeza hacia el otro lado mientras estudiaba el rostro de Maggie con la intensidad de una joven artista que aprende a ver detalles que otros pasan por alto. «Tú también extrañas a alguien», dijo Grace finalmente, «y te sientes sola como papá a veces. Cuando cree que estoy durmiendo». Tom sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, pero Maggie simplemente asintió, como si Grace hubiera compartido la observación más razonable del mundo. El barista se aclaró la garganta y Tom se dio cuenta de que habían estado retrasando la fila mientras su hija tenía una sesión de terapia improvisada con una desconocida. Pagó rápidamente su pedido, murmurando disculpas a las personas que estaban detrás de ellos, pero Maggie se puso a su lado, mientras se dirigían a una mesa en la esquina. «¿Les importaría si me siento con ustedes?», preguntó. Y Tom se encontró asintiendo antes de que su cerebro pudiera formular una respuesta adecuada. Algo en su presencia se sentía a la vez peligroso y necesario, como estar demasiado cerca del fuego cuando has tenido frío durante mucho tiempo. Grace charlaba alegremente sobre su recuperación, sus sueños febriles y sus planes de pintar un cuadro del amable médico del hospital que le había dado una pegatina con forma de arcoíris. Tom se encontró relajándose a pesar de su mejor juicio, observando cómo Maggie escuchaba a su hija con la clase de atención concentrada que se había vuelto rara en su mundo. La mayoría de los adultos asentían cortésmente a los niños mientras claramente pensaban en otras cosas,
pero Maggie hacía preguntas de seguimiento y recordaba detalles que Grace mencionaba casualmente. Cuando Grace anunció su intención de convertirse en una doctora artista que pintaba cuadros para ayudar a los enfermos a sentirse mejor, los ojos de Maggie se iluminaron con genuina alegría. Ese suena como el trabajo más importante del mundo, dijo Maggie, y Tom supo que lo decía en serio. Tu mamá estaría tan orgullosa de ese sueño. La mención casual de Anna debería haber resultado intrusiva, pero de alguna manera no lo fue. En cambio, Tom se encontró estudiando el rostro de Maggie en busca de pistas sobre cómo sabía decir exactamente lo que quería decir. Grace sonrió radiante y comenzó una explicación detallada de cómo trabajarían las doctoras artistas, con gestos de manos, que hicieron que derramara su taza vacía de chocolate caliente. Mientras Tom se disponía a limpiar el desastre, la mano de Maggie cubrió brevemente la suya, y él sintió callos en sus dedos que no encajaban con su apariencia impecable. Cuando finalmente se separaron en el estacionamiento de la cafetería, Grace insistió en darle a Maggie un abrazo, que duró más que la mayoría de los apretones de manos entre adultos. ¿Nos volveremos a ver?, Grace preguntó, con la sencillez directa que los adultos tardaban años en aprender a complicar. Maggie miró a Tom, y él se sorprendió deseando que dijera que sí, incluso cuando su mente racional le advertía sobre involucrarse con alguien que claramente tenía secretos. Me gustaría mucho, respondió Maggie, revolviéndole el pelo a Grace con un gesto tan natural que parecía ensayado. Mientras se alejaban en coche, Tom vio a Maggie por el retrovisor, sola en el aparcamiento con una expresión que no pudo descifrar del todo. Durante las semanas siguientes, estos encuentros fortuitos se convirtieron en una rutina que parecía a la vez aleatoria e inevitable. Maggie aparecía en el parque infantil donde Tom llevaba a Grace los sábados por la mañana, siempre con una excusa plausible. Iba a encontrarse con una amiga. Le gustaba pasear por el parque. Acababa de terminar una reunión benéfica en el centro comunitario. Grace se sentía atraída hacia ella con la fuerza magnética de una niña que había anhelado la atención femenina, y Tom se encontró deseando que llegaran esos encuentros. A pesar de sus persistentes sospechas sobre la frecuencia de sus visitas. El tercer sábado, Maggie trajo un pequeño estuche de acuarelas, de la misma marca que Anna siempre había preferido, aunque Tom intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Los ojos de Grace se iluminaron de alegría, e inmediatamente quiso pintar el estanque de patos mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped junto a Maggie. Tom observaba desde un banco cercano cómo Maggie guiaba a Grace en la mezcla de colores, con instrucciones suaves pero precisas. Tu papá te enseñó bien, dijo Maggie. En un momento, y Grace negó con la cabeza con su característica honestidad. Papá ya no pinta, explicó Grace, levantando con naturalidad su pincel para examinar el morado que había creado mezclando rojo y azul. Dice que los colores desaparecieron cuando mamá murió, pero creo que solo están escondidos y tienen miedo de salir. Tom sintió un nudo en el pecho ante la evaluación de su hija, en parte porque era desgarradoramente precisa, y en parte porque nunca se había dado cuenta de cuánto había estado observando y comprendiendo Grace. Maggie lo miró de reojo con una expresión que transmitía compasión sin lástima, y Tom tuvo la inquietante sensación de que ella veía a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. Cuando Grace salió corriendo tras una ardilla particularmente atrevida, Tom se encontró solo en el banco con Maggie por primera vez desde aquella noche en urgencias. El silencio se extendió entre ellos, cómodo, pero cargado de preguntas no formuladas. No tienes que seguir viniendo, dijo finalmente, sin saber si le estaba ofreciendo una vía de escape o poniendo a prueba su compromiso. Grace se encariña fácilmente. Y no quiero que salga lastimada si decides que esto fue solo una fase. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero Maggie no se inmutó. ¿Eso es lo que piensas?,
Preguntó en voz baja, siguiendo con la mirada el avance de Grace alrededor del estanque. Una fase. Había algo vulnerable en su voz que hizo que Tom la mirara con más atención. De cerca, pudo ver las finas arrugas alrededor de sus ojos que delataban. Noches en vela, la forma en que sus manos nunca dejaban de moverse, como si la quietud invitara a pensamientos que no estaba preparada para afrontar. Creo que eres alguien con dinero y tiempo que siente lástima por el padre soltero que lucha por salir adelante, dijo de inmediato, odiándose a sí mismo por la crueldad, incluso antes de pronunciar las palabras. Maggie permaneció en silencio tanto tiempo que Tom empezó a pensar que por fin había logrado ahuyentarla. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Mi marido murió hace 3 años, dijo, sin dejar de mirar a Grace en lugar de a él. Un infarto a los 45, justo en nuestra cocina mientras yo estaba arriba preparándome para otra gala benéfica que en aquel momento parecía tan importante. Hizo una pausa, y Tom pudo ver cómo se le quebraba la garganta al tragar saliva con dificultad. Siempre decíamos que tendríamos hijos después de que él consolidara el negocio, después de que viajáramos más, después de que tuviéramos suficiente dinero para hacerlo bien. Siempre iba a haber más tiempo. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, como un puente que Tom no estaba seguro de estar listo para cruzar. La risa de Grace resonó al otro lado del estanque mientras lograba acercarse lo suficiente para darles a los patos algunas migas de pan de su bolsillo, y ambos adultos la observaron con la intensa concentración que surge al reconocer lo preciosa y frágil que puede ser la felicidad. Lo siento, dijo Tom finalmente, sintiendo las palabras insuficientes, pesándole en la lengua. No lo sabía. Maggie se encogió de hombros, pero no había nada casual en el gesto. ¿Cómo pudiste?, respondió, finalmente volviéndose para mirarlo a los ojos. No suelo hablar mucho de eso. La gente o quiere arreglarlo o se siente incómoda y cambia de tema. Señaló a Grace, que ahora intentaba enseñar a los patos a seguirla en línea recta. Pero al verla, es la primera vez en 3 años que siento que tal vez todavía haya algo hermoso en él. Mundo que valga la pena proteger. La honestidad en su voz hizo que a Tom se le oprimiera el pecho con un reconocimiento, y se dio cuenta de que en algún momento de las últimas semanas su sospecha se había transformado silenciosamente en algo que se sentía peligrosamente cercano a la confianza. Esa noche, mientras Tom arropaba a Grace en la cama, ella lo sorprendió preguntándole por Maggie con la clase de curiosidad seria que solía reservar para preguntas sobre la muerte y Dios, y porque algunas personas tenían más dinero que otras. ¿Crees que Maggie se siente sola como nosotros?, preguntó, mientras su manita jugaba con el borde de la manta en un gesto que le recordó dolorosamente a Tom a Anna. Creo que tal vez ella también necesita una familia. La observación fue tan perspicaz que dejó a Tom sin aliento, y se preguntó cuándo su hija de 7 años se había vuelto tan sabia sobre las complejidades de los paisajes emocionales adultos. Tal vez sí, admitió, sentándose en el borde de la cama y apartándole el cabello oscuro de la cara. Pero ya sabes, las familias no se pueden armar como si fueran piezas de un rompecabezas, ¿verdad? A veces las personas necesitan cosas diferentes o no están preparadas o el tra. Se alejó, dándose cuenta de que intentaba explicar conceptos que ni él mismo estaba seguro de comprender. Grace asintió solemnemente, pero sus siguientes palabras demostraron que había captado algo con lo que él aún luchaba. Mamá solía decir que el amor no se trata de estar preparado, dijo Grace, con voz adormilada pero decidida. Se trata de tener el valor suficiente para intentarlo de nuevo incluso cuando tienes miedo. Tom sintió un nudo en la garganta al reconocer las palabras de Anna en boca de su hija, palabras que contenían una sabiduría que él había tenido demasiado miedo de escuchar cuando su esposa aún vivía para expresarla. Besó la frente de Grace y apagó la luz, pero sus palabras lo persiguieron durante su propia noche de insomnio, como suaves fantasmas que se negaban a ser ignorados. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde cuando Tom recibió una llamada del colegio de Grace que le hizo temblar las manos.
mientras buscaba a tientas las llaves del coche. Grace se había desmayado durante el recreo, y aunque estaba consciente y hablaba, la enfermera del colegio insistió en que fuera inmediatamente. La mente de Tom inmediatamente se precipitó a los peores escenarios. 18 meses de ansiedad como padre soltero cristalizándose en puro terror mientras conducía en medio de un tráfico que parecía diseñado deliberadamente para poner a prueba su cordura. Entró de golpe en la enfermería del colegio y encontró a Grace sentada en la camilla, pálida pero alerta, con Maggie sentada a su lado, tomándole la mano. El alivio de Tom al ver a Grace bien fue inmediatamente seguido por la confusión sobre cómo Maggie había llegado allí primero. Estaba de voluntaria en la biblioteca, explicó Maggie rápidamente, leyendo la pregunta en sus ojos. La señora Peterson no pudo contactarte enseguida, así que llamó a los contactos de emergencia. Y yo estaba aquí cuando Grace preguntó por mí. La explicación tenía sentido, pero algo en ella parecía demasiado conveniente, demasiado perfectamente sincronizado. Grace extendió los brazos hacia él, y Tom la abrazó contra su pecho, aspirando el familiar aroma de su champú de fresa, y el tenue olor a tiza que siempre impregnaba su ropa. Me mareé y todo empezó a brillar, explicó con naturalidad, como si esto fuera algo perfectamente normal un martes por la tarde. Pero Maggie vino y me tomó de la mano hasta que llegaste, igual que mamá solía hacer cuando tenía pesadillas. La comparación debería haberle parecido extraña, pero en cambio tranquilizó a Tom, algo que llevaba meses inquieto. El pediatra que los atendió esa tarde diagnosticó a Grace con un caso leve de hipoglucemia, complicada por el estirón que estaba experimentando, y le recetó comidas más frecuentes y menos preocupaciones para todos. Pero mientras esperaban en la sala de espera, Tom se encontró observando a Maggie con otros ojos, intentando reconciliar a la mujer adinerada que podía permitirse el lujo de ofrecer su tiempo como voluntaria con la persona que había sabido exactamente cómo consolar a su hija. ¿Cómo supo qué hacer?, preguntó finalmente, dejando que la curiosidad genuina venciera su habitual actitud defensiva. Pasé mucho tiempo en hospitales el último año de vida de mi marido. Maggie respondió con voz cuidadosamente neutra. Aprendes cosas. Se quedó callada un momento, observando a Grace colorear un libro de princesas que había encontrado en la caja de juguetes de la sala de espera. Y yo tuve mucha práctica imaginando cómo sería consolar a una niña en momentos difíciles. La confesión fue tan silenciosamente desgarradora que Tom sintió que sus defensas se derrumbaban un poco más, dejándolo expuesto a sentimientos que había estado tratando de evitar desde la muerte de Anna. Esa noche, después de que Grace se durmiera plácidamente, con la estricta instrucción de despertarlo si volvía a marearse, Tom se encontró de pie en la cocina mirando el teléfono con el número de Maggie en la pantalla. Lo había escrito en un trozo de papel arrancado del libro de colorear de Grace, con una letra pulcra y cuidadosa, como la de alguien a quien le habían enseñado que la presentación importaba. Quería llamarla y agradecerle como es debido, disculparse por sus sospechas, preguntarle sobre el trabajo voluntario que hacía y la vida que había construido después de perder todo lo que le importaba. En cambio, se encontró escribiendo y borrando mensajes de texto que nunca parecían capturar lo que intentaba decir. ¿Cómo agradecerle a alguien que aparezca sin que se lo pidan? ¿Cómo reconocer que su presencia se ha vuelto necesaria sin admitir que te estás enamorando de alguien a quien apenas conoces? Al final, se conformó con algo simple: gracias por estar ahí hoy. Grace no ha dejado de hablar de lo segura que la hiciste sentir. Pulsó enviar antes de poder arrepentirse, e inmediatamente se preguntó si había dicho demasiado o demasiado poco. Su respuesta llegó tan rápido que supo que ella había estado esperando a que se pusiera en contacto con él. Gracias por dejarme ayudarte. Significó mucho más para mí de lo que te imaginas. El mensaje fue seguido por otro unos segundos después.
Grace tiene suerte de tener un padre que la quiere tanto. Anna estaría orgullosa. La mención casual del nombre de su esposa debería haber resultado chocante, pero en cambio se sintió como un regalo. Alguien más que entendía que el dolor no significaba el fin del mundo. Recordando que volver a amar no disminuía lo anterior. Tom se quedó mirando los mensajes hasta que la pantalla se oscureció, luego los releyó, intentando descifrar las capas de significado ocultas en simples palabras. Había algo en la forma en que Maggie escribía el nombre de Anna, con familiaridad en lugar de la cuidadosa distancia que la mayoría de la gente usaba al mencionar a los muertos. Era un pequeño detalle, apenas perceptible, pero sembró una semilla de curiosidad que crecería en las semanas siguientes. Por ahora, sin embargo, se contentaba con concentrarse en la calidez que se extendía por su pecho al darse cuenta de que a alguien le importaba lo suficiente como para esperar su llamada. Las semanas que siguieron desarrollaron un ritmo que se sentía a la vez natural y surrealista. Maggie comenzó a unirse a ellos para cenar los domingos por la noche, trayendo alimentos que, según ella, estaban a punto de caducar de algún evento benéfico. Ayudaba a Grace con proyectos de arte que se volvían cada vez más ambiciosos, enseñándole técnicas que Tom reconocía de su propia formación, pero que de alguna manera nunca se le había ocurrido compartir con su hija. Escuchaba las interminables historias de Grace sobre la escuela, sus amigos y sus sueños, con la misma atención paciente que Tom recordaba de Anna, pero distinta, como la de alguien que aprende a amar en lugar de alguien que siempre lo ha sabido. En apariencia, todo parecía perfecto. Grace floreció bajo la atención de Maggie, y su arte se volvía más seguro y expresivo con cada semana que pasaba. Tom se reía más que desde la muerte de Anna, absorto en conversaciones que iban desde las últimas teorías de Grace sobre por qué los profesores mandaban deberes hasta las observaciones sorprendentemente agudas de Maggie sobre la política local. Pero bajo esa apariencia doméstica, Tom notó detalles que no encajaban del todo con la historia que Maggie le había contado sobre su vida sencilla como voluntaria en una organización benéfica. Su ropa era cara, incluso cuando intentaba vestir de forma informal, y tenía una manera de manejar el dinero que delataba a alguien que nunca había tenido que contar el cambio ni preocuparse por los descubiertos. Tenía conocimientos de arte y literatura que sugerían una educación muy superior a lo que la mayoría podía permitirse, y sus referencias a los viajes eran casuales pero extensas. Lo más revelador de todo era que nunca parecía ir a trabajar, a pesar de afirmar dirigir una pequeña fundación benéfica. Y su disponibilidad durante el horario escolar sugería una flexibilidad que no se correspondía con las exigencias de la gestión de una organización sin ánimo de lucro. La contradicción que más inquietaba a Tom era cómo sabía exactamente lo que Grace necesitaba antes de que Grace se diera cuenta. Cuando Grace mencionó que quería probar la pintura al óleo como los artistas famosos de los libros de su biblioteca, Maggie apareció la semana siguiente con un juego completo de óleos seguros para niños y lienzos. Cuando Grace se quejó de pesadillas, Maggie le enseñó una técnica para los sueños lúcidos que funcionó tan bien que Grace empezó a desear irse a dormir. Era como si Maggie se hubiera estado preparando para las necesidades de Grace mucho antes de conocerla, y Tom no podía sacudirse la sensación de que su historia era más compleja que simples encuentros en urgencias. La revelación llegó un sábado lluvioso por la tarde. Cuando Grace encontró una fotografía que se le había caído del bolso a Maggie mientras buscaba pañuelos. Tom estaba en la cocina preparando chocolate caliente cuando oyó la brusca inspiración de Grace, seguida de un silencio que solía presagiar problemas. Las encontró en la sala de estar. Grace sostenía una foto con la reverencia que normalmente reservaba para las fotos de Anna, mientras Maggie permanecía inmóvil en el sofá con una expresión como si la hubieran pillado robando. «Esta es mamá», dijo Grace, pero su voz sonaba confusa en lugar de emocionada. «Pero está en una cama de hospital y hay una señora con ella». «No sé». Tom le quitó la fotografía de las manos a Grace y su mundo se tambaleó al reconocer el rostro de Anna, delgada y pálida por la quimioterapia, pero sonriendo a la cámara. Junto a ella en la cama del hospital. Sosteniendo la mano de Anna con evidente cariño,
estaba una versión más joven de Maggie, con el pelo más largo y el rostro más suave, pero inconfundiblemente la misma persona con la que había compartido las cenas de los domingos durante los últimos 2 meses. El silencio se extendía entre ellas como un abismo, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas y la respiración confusa de Grace, mientras miraba alternativamente a las adultas que de repente se habían convertido en extrañas. A Tom le temblaban las manos mientras estudiaba la foto, intentando conciliar la evidencia que tenía delante con la historia que Maggie le había contado sobre encuentros fortuitos y gestos de amabilidad espontáneos. Anna parecía feliz en la foto, genuinamente feliz como Tom recordaba de sus primeros días juntos. Y Maggie la miraba con una expresión de un cariño tan claro que Tom sintió un escalofrío en el estómago. «¿La conocías?», dijo Tom finalmente, con una voz plana y amenazante, de una forma que hizo que Grace se aferrara más a él. «¿Conociste a Anna antes de que muriera?». No era una pregunta, y el rostro de Maggie se contrajo ligeramente mientras asentía. La confirmación impactó a Tom, como un golpe físico, reescribiendo cada interacción que habían tenido en los últimos meses, transformando la confianza en traición y la calidez en cálculo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. «2 años», susurró Maggie, con una voz tan baja que Tom tuvo que esforzarse para oírla. «La conocí cuando se puso en contacto con mi fundación para pedir ayuda con las facturas médicas. Nos hicimos amigas, muy amigas». Miró a Grace, que observaba la conversación con la atención de una niña, intentando comprender las complejidades de los adultos que escapaban a su comprensión. «Anna hablaba constantemente de ustedes dos. Estaba muy preocupada por lo que pasaría después». La voz de Maggie se quebró, y Tom vio lágrimas que corrían por sus mejillas, lágrimas que parecían genuinas, a pesar de todo lo demás que había sido fingido. Tom sintió que se ahogaba en preguntas y acusaciones. Pero la presencia de Grace a su lado lo obligó a mantener cierta compostura. «Así que todo esto», dijo, señalando la sala de estar que se había convertido en su espacio compartido. La cafetería, el parque, la emergencia en la escuela. Todo estaba planeado. Las palabras le supieron amargas en la boca, y vio Maggie se estremeció como si la hubiera golpeado. Una parte de él se alegró de que ella sufriera, y otra parte se odiaba a sí mismo por sentirse así. «No todo», dijo Maggie rápidamente, desesperada. «Tom, necesito que entiendas. Anna me pidió que cuidara de ti y de Grace si algo le pasaba. Tenía tanto miedo de que ambos se quedaran solos, de que dejaras de pintar, de que Grace creciera pensando que el amor era algo que solo terminaba en pérdida». Extendió la mano hacia el como para tocarle el brazo, pero se detuvo al ver cómo se apartaba. «Pero todo lo que sentí por ustedes dos, cada momento que compartimos, fue real. Eso nunca formó parte de ningún plan». Grace tiró de la manga de Tom con creciente urgencia, su cerebro de 7 años trabajando a toda máquina para procesar información que desafiaba todo lo que creía saber sobre los adultos en su vida. «Papá», dijo con una vocecita que le rompió el corazón a Tom. ¿Significa esto que Maggie era amiga de mamá? ¿Significa esto que mamá la envió para que nos cuidara como prometió? La inocente pregunta golpeó a Tom como un mazazo, obligándolo a afrontar la posibilidad de que su esposa hubiera orquestado su curación desde el más allá. La idea debería haber sido reconfortante, pero en cambio lo llenó de una rabia que lo sorprendió. Por su intensidad. ¿Cómo se atrevía Anna a tomar decisiones sobre su futuro sin consultarlo? ¿Cómo se atrevía a decidir que él y Grace necesitaban ser curados, que su dolor no era suficiente, que requerían la intervención de una extraña que los había estado observando como sujetos de un elaborado experimento social? ¿Y cómo se atrevía Maggie a aceptar ese papel, insertándose en sus vidas con falsos pretextos y haciéndoles preocuparse por ella cuando preocuparse ya les había costado
¿Todo una vez? Necesito que te vayas, dijo Tom, con voz firme a pesar del caos en su pecho. Necesito que te lleves tu foto, tus mentiras y tu proyecto de caridad, y necesito que nos dejes en paz. El rostro de Maggie palideció, pero no discutió, ni suplicó, ni intentó dar más explicaciones. En cambio, tomó su bolso. Con manos temblorosas, besó la coronilla de Grace con tanta delicadeza que pareció una bendición, y caminó hacia la puerta. Con la dignidad que da la experiencia de perder cosas importantes. Tom, dijo en voz baja, deteniéndose con la mano en el pomo de la puerta. Anna te quería más que a nada en este mundo. Todo lo que hizo, todo lo que me pidió que hiciera, fue porque no soportaba la idea de que renunciaras a la felicidad. Miró a Grace, que lloraba en silencio, de una forma que sugería que entendía más de lo que cualquier niño debería entender. Y, por si sirve de algo, estos últimos meses han sido los más felices que he sido. Desde que murió mi marido. No fue caridad ni obligación. Fue amor. Lo creas o no, la puerta se cerró tras ella con un clic sordo que pareció resonar por toda la casa. Mucho después de que se hubiera ido. Grace miró a Tom con los ojos enrojecidos, reflejando una decepción que él nunca antes había visto en ellos. Y se dio cuenta de que, al protegerlos del engaño, quizá había destruido algo precioso e irrecuperable. Papá, susurró Grace, creo que te equivocaste. Pero Tom ya se alejaba, incapaz de soportar el peso del juicio de su hija. Además de todo lo demás que se había derrumbado a su alrededor. Las semanas siguientes transcurrieron como en una bruma de rutina y arrepentimiento que le resultaban familiares desde los primeros días tras la muerte de Anna. Tom se volcó en la enseñanza con una energía desbordante, quedándose hasta tarde corrigiendo exámenes y preparando clases que no realmente requerían su atención. Grace se volvió callada y retraída, y sus dibujos adoptaron temas más oscuros que preocuparon a su orientadora escolar y le rompieron el corazón a Tom de una forma para la que no estaba preparado. Al principio preguntaba por Maggie constantemente, pero dejó de hacerlo cuando se hizo evidente que mencionar su nombre hacía que el rostro de Tom se endureciera de una manera que la asustaba. Por las noches, cuando Grace dormía y la casa parecía demasiado vacía para moverse con seguridad, Tom se encontraba mirando fijamente la fotografía que lo había desencadenado todo. Intentó deshacerse de ella una docena de veces, pero algo siempre lo detenía en el último momento. Anna se veía tan feliz en la foto, genuinamente alegre de una manera que casi había olvidado que podía ser. Y Maggie la miraba con un amor tan evidente que Tom tuvo que reconocer a regañadientes que, más allá de lo que hubiera sido falso en su relación, su dolor por la pérdida de Anna era completamente real. Cuanto más estudiaba la foto, más detalles notaba que complicaban su relato de traición y manipulación. Anna llevaba la pulsera de plata que Tom le había regalado por su 5º aniversario, la que ella afirmaba ser su joya favorita, a pesar de que la había comprado en una tienda de descuentos porque ese año andaban escasos de dinero. Maggie llevaba una bata que sugería que había estado en el hospital por motivos profesionales, no solo como visitante. Había historiales médicos a la vista al fondo, y ambas mujeres parecían sentirse cómodas con su entorno, de una manera que indicaba que pasaban mucho tiempo juntas allí. Tom se dio cuenta, con creciente incomodidad, de que nunca le había preguntado a Anna sobre los detalles de su tratamiento ni sobre las personas que la habían ayudado durante el periodo más oscuro de su vida. Había estado tan concentrado en ser fuerte por ella y por Grace que había pasado por alto o ignorado la red de apoyo que ella había construido a su alrededor. La fundación que Maggie había mencionado, las facturas médicas con las que Anna había luchado, el miedo por su futuro que la había impulsado a pedir ayuda a desconocidos, todo había sucedido mientras Tom intentaba mantener unida a su familia a base de pura fuerza de voluntad. La verdad, cuando finalmente se asentó en su conciencia, como sedimento en agua tranquila, era más compleja que la simple historia de engaño que se había estado contando. Anna se había puesto en contacto con la fundación de Maggie porque necesitaban ayuda.
En algún punto de esa relación profesional, dos mujeres que afrontaban una pérdida habían encontrado amistad y apoyo mutuo. Anna le había pedido a Maggie que se preocupara por su familia, no porque pensara que Tom fuera incompetente, sino porque entendía que el duelo podía ser solitario y que la sanación a veces requería la ayuda de personas que habían pasado por situaciones similares. 3 semanas después de su confrontación, Tom recibió una llamada de la escuela de Grace que le produjo una sensación de déjà vu terrible. Grace se había desmayado de nuevo, esta vez durante la clase de arte mientras trabajaba en una pintura que su maestra describió como inusualmente emotiva para una niña de su edad. Tom llegó a la enfermería y encontró a Grace consciente pero apática, mirando al techo con la misma expresión vacía que recordaba de las semanas posteriores a la muerte de Anna. Ha estado preguntando por Maggie, dijo la enfermera en voz baja, apartando a Tom mientras Grace fingía no escuchar. Sigue diciendo que Maggie sabría qué hacer, que Maggie entiende lo que es la ausencia de personas. Las palabras golpearon a Tom como acusaciones, obligándolo a afrontar la posibilidad de que su intento de proteger a Grace del engaño le hubiera privado de algo que necesitaba desesperadamente. Miró a su hija, la miró fijamente, y vio la misma expresión vacía que había tenido durante los 18 meses previos a la llegada de Maggie a sus vidas. Esa noche, después de que el pediatra volviera a diagnosticarle estrés y le recetara más atención a las necesidades emocionales de Grace, Tom se sentó al borde de la cama de su hija y trató de encontrar las palabras para las conversaciones que había estado evitando. Grace, dijo con cuidado, quiero que sepas que lamento lo que pasó con Maggie. Estaba enojado y asustado, y tomé algunas decisiones que te lastimaron. Grace se giró para mirarlo con unos ojos que parecían demasiado maduros para su rostro de 7 años, y Tom se dio cuenta de que su intento de protegerla de las complejidades de los adultos, en cambio, la había obligado a lidiar con ella sola. ¿Crees que Maggie todavía nos quiere?, preguntó Grace, con una voz suave y cautelosa que sugería que llevaba semanas pensando en ello. ¿O crees que la pusimos tan triste que ya no quiere vernos? La posibilidad de que sus acciones hubieran lastimado a Maggie no se le había ocurrido a Tom de forma significativa, pero oírlo desde la perspectiva de Grace lo obligó a considerar el costo humano de su justa ira. Pensó en la expresión del rostro de Maggie cuando se fue, la cautelosa dignidad que parecía la de alguien que practica cómo perder con elegancia. Creo, dijo Tom lentamente, eligiendo sus palabras con la delicadeza reservada para desactivar bombas, que Maggie nos quiere mucho, y que probablemente esté igual de triste sobre lo que pasó tal como somos. Grace asintió solemnemente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Pero papá, dijo, si todos nos extrañamos, ¿por qué no podemos simplemente pedir perdón y ser un familia otra vez? La pregunta era tan fundamentalmente razonable que Tom se sintió avergonzado de todas las complicaciones de adulto que había añadido a algo que, en esencia, podía ser muy simple. A la mañana siguiente, Tom hizo algo que no había hecho desde la muerte de Anna. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasó el día conduciendo por Millbrook, intentando reunir el valor necesario para hacer lo que la sabiduría de Grace le había dejado claro que era necesario. Se encontró aparcado frente a la cafetería donde él y Maggie habían hablado por primera vez, luego pasando por el parque donde ella le había enseñado a Grace a pintar, y después sentado en el aparcamiento del hospital donde todo había empezado. Cada lugar guardaba recuerdos, que se sentían a la vez preciosos y dolorosos, recordatorios de una felicidad que había desperdiciado en un momento de miedo y orgullo. Finalmente, cuando el sol se ponía y su valor amenazaba con abandonarlo por completo, Tom condujo hasta la dirección que había encontrado de la fundación de Maggie. El edificio era modesto pero estaba bien mantenido, con grandes ventanas que dejaban entrar luz natural. Y un letrero que decía, Fundación Whitfield para el apoyo médico. Tom permaneció sentado en su coche durante 20 minutos, observando a la gente ir y venir, intentando conciliar
Esta evidencia tangible del trabajo de Maggie con sus suposiciones sobre sus motivaciones y métodos. Un guardia de seguridad. Finalmente se acercó a su coche para preguntarle si necesitaba ayuda, y Tom se dio cuenta de que estar sentado en un aparcamiento, mirando fijamente un edificio probablemente resultaría sospechoso para los observadores externos. «Busco a Margaret Whitfield», dijo, sintiéndose a la vez tonto y desesperado. «Necesito disculparme con ella por algo». El guardia, un hombre de mediana edad con ojos amables, y la paciencia de alguien que había lidiado con muchos dramas humanos, sonrió y señaló la entrada principal. «Suele trabajar hasta tarde los jueves», dijo. «Dígale a la recepcionista que viene a verla y ella le informará si la señora Whitfield está disponible». Tom le dio las gracias y caminó hacia el edificio con piernas temblorosas, cargando consigo un discurso que había ensayado una docena de veces y una esperanza que se sentía tan frágil que se haría añicos ante el primer rechazo. La recepcionista, una joven con el pelo morado y los dedos manchados de pintura que le recordaban a sus alumnos, levantó la vista del ordenador con una sonrisa amable. «Tom Hayes», dijo, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Necesito hablar con Margaret Whitfield si está disponible. Es algo personal». La expresión de la recepcionista cambió ligeramente, y Tom tuvo la incómoda sensación de que su nombre le resultaba familiar, como si hubiera sido tema de conversación. Cogió el teléfono y habló en voz baja un momento. Luego colgó con una sonrisa que parecía a la vez comprensiva y alentadora. «Te recibirá», dijo la recepcionista, señalando un pasillo lleno de fotografías de familias y niños que Tom reconoció como el tipo de historias de éxito que las organizaciones sin fines de lucro usaban para ilustrar su impacto. «Tercera puerta a la derecha». Y el señor Hayes lo miró con una atención tan directa que sugería que tenía algo importante que decir. «Esperaba que vinieras». Las palabras le dieron valor, aunque lo hicieron sentir culpable por haber tardado tanto en tragarse su orgullo. A Tom le pareció que la puerta de la oficina de Maggie estaba ligeramente abierta, y a través de la abertura pudo verla sentada en un escritorio cubierto de solicitudes de subvención y facturas médicas que personas como él habían presentado cuando se les habían agotado otras opciones. Ella levantó la vista cuando él llamó, y su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, esperanza, cautela y algo que podría haber sido alegría antes de adoptar una profesionalidad cuidadosamente neutral. «Tom», dijo, poniéndose de pie con una cortesía tan formal que parecía una pared entre ellos. «Pasa, por favor». Era más pequeña de lo que esperaba, pero cálida, llena de cartas de agradecimiento, de familias y dibujos infantiles que cubrían cada superficie disponible. Tom reconoció el estilo pictórico de Grace en varias de las obras y se dio cuenta de que Maggie había estado exhibiendo el trabajo de su hija junto a las creaciones de docenas de otros niños cuyas vidas ella había tocado. El gesto fue tan sutilmente cariñoso que Tom sintió que su discurso cuidadosamente preparado se desvanecía en algo más honesto e inmediato. «Me equivoqué», dijo, las palabras saliendo de golpe antes de que pudiera reconsiderarlas. «Sobre todo, sobre ti, sobre Anna, sobre lo que pasó entre nosotros». Maggie volvió a sentarse, pero su postura permaneció cautelosa, como si se estuviera preparando para otra ronda de acusaciones y rechazos. «Grace es infeliz, y yo soy infeliz. Y creo que cometí el mayor error de mi vida cuando te pedí que te fueras». La confesión le costó algo. Desvaneció la ira protectora que lo había mantenido abrigado durante semanas. Maggie permaneció en silencio un largo rato, estudiando su rostro con una atención que hacía que Tom se sintiera vulnerable y esperanzado a partes iguales. «Anna no me envió para arreglarte», dijo finalmente, con voz suave pero claro. «Me pidió que te visitara, que me asegurara de que tú y Grace estuvieran bien».
Pero todo lo demás, todo lo que construimos juntos, eso fue real, Tom. Fue que nos elegimos mutuamente, no que seguimos un guión. Que ella dejó. Hizo una pausa, y Tom pudo ver cómo reunía valor para algo. Difícil. Pero debí haberte dicho la verdad desde el principio. Tenía miedo de que si supieras de mi relación con Anna, me vieras como una obligación en lugar de una elección, y debí haber confiado en que lo nuestro era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Respondió Tom, acercándose un paso más a su escritorio. Anna me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Sabía que sería demasiado orgulloso para aceptar ayuda directamente, demasiado asustado para dejar entrar a alguien nuevo en nuestras vidas intencionalmente. Así que nos dio la oportunidad de encontrarnos de forma natural, y la desperdicié en el momento en que me sentí vulnerable. Las palabras sonaban como una confesión y un perdón a la vez, reconociendo sus errores y celebrando la sabiduría de Anna de maneras que antes, por su ira, no había podido reconocer. Maggie se puso de pie de nuevo. Y esta vez, no había nada de cuidadoso ni profesional en su movimiento. Grace me preguntó algo la última vez que la vi. Dijo, rodeando el escritorio para ponerse justo frente a él. Me preguntó si creía que Anna se sentía sola en el cielo, o si era feliz de que las personas que amaba se cuidaran entre sí. Tom sintió que se le cortaba la respiración ante la pregunta, reconociendo la singular habilidad de su hija para llegar al meollo de los complejos paisajes emocionales con una devastadora sencillez. ¿Qué le dijiste?, preguntó Tom, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta por la forma en que Maggie lo miraba. Le dije que Hannah me envió a amarlos a ambos porque sabía que el amor se multiplica en lugar de dividirse, que cuidar de su familia no disminuiría en nada lo que yo sentía por ella. Maggie extendió la mano con timidez, y cuando Tom no la apartó, le tomó las manos entre las suyas. Le dije que a veces la mejor manera de honrar a alguien que se ha ido es seguir amando a las personas que dejó atrás. Tom bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y vio los callos que había notado. Aquel primer día en la cafetería, prueba del trabajo y el cuidado que, por desconfianza, no se había atrevido a investigar. ¿De qué son estos?, preguntó, pasando el pulgar sobre las asperezas de sus dedos. Maggie sonrió y, por primera vez desde su llegada, parecía genuinamente relajada. Doy clases de arte aquí 2 veces por semana a niños cuyas familias atraviesan una crisis médica. Resulta que las viudas adineradas pueden tener talentos ocultos. La revelación encajaba tan perfectamente con todo lo que Tom creía desear en una pareja que no pudo evitar reírse de su propia ceguera. Grace tenía razón, dijo, atrayendo a Maggie hacia sí hasta que estuvo dentro del círculo de sus brazos. Todos fuimos tontos, perdiéndonos la oportunidad de estar juntos. Maggie se apoyó en él con un suspiro que sonó como el de volver a casa. Y Tom se dio cuenta de que esto era lo que Anna había imaginado cuando le pidió a su amiga que cuidara de su familia. No se trataba de reemplazo ni sustitución, sino de adición y expansión, un amor que honraba lo que había sido antes, a la vez que abrazaba lo que podría venir después. Hablaron hasta bien entrada la madrugada, sentados en el suelo del despacho de Maggie, rodeados de dibujos infantiles y solicitudes de subvenciones, compartiendo historias sobre Anna que Tom nunca había oído y recuerdos de pérdidas que Maggie nunca había expresado. Tom supo que a Anna le preocupaba sobre todo que Grace creciera sin la guía de una mujer que había pasado horas describiendo la personalidad de su hija a Maggie, para que alguien supiera cómo cultivar los dones específicos de Grace. Maggie supo que la reticencia de Tom a pintar tenía menos que ver con el duelo que con el temor de que crear belleza sin Anna se sintiera como una traición, que temía que su arte de alguna manera disminuyera su recuerdo. Me hizo prometer algo, dijo Maggie mientras finalmente se preparaban para salir juntos del edificio.
Anna me hizo prometer que si tú y Grace alguna vez aprendían a quererme, no dejaría que la culpa por ella me impidiera corresponderles. Completamente. Tom sintió un alivio en el pecho que había estado inquieto desde la noche en que murió Anna. Un alivio que provenía de comprender que sanar no requería olvidar, que seguir adelante. Podía honrar el pasado en lugar de abandonarlo. 6 meses después, Tom estaba en el aula de arte que se había convertido en su espacio de trabajo compartido con Maggie, observando a Grace enseñarle a un niño pequeño a mezclar colores mientras Maggie trabajaba con un adolescente cuyos padres luchaban juntos contra el cáncer. La Fundación Bitfield había ampliado sus programas para incluir la arteterapia para familias en crisis, y Tom había aceptado un puesto a tiempo parcial que le permitía combinar sus habilidades docentes con su comprensión de las necesidades de los niños. Cuando sus mundos se desmoronaban, Grace, ahora de 8 años y más sabia de lo que su edad sugería, se había adaptado a su nueva estructura familiar con la resiliencia propia de los niños. Se desbordaban de alegría cuando los adultos a su alrededor estaban genuinamente felices. Llamaba a Maggie mamá Maggie para distinguirla de mamá Anna, una denominación que inicialmente había preocupado a Tom hasta que se dio cuenta de que el corazón de Grace era simplemente lo suficientemente grande como para albergar múltiples versiones de amor simultáneamente. El cuarto de arte se había convertido en una galería de la obra de Grace, que reflejaba su desarrollo emocional a través de colores y formas que adquirían mayor seguridad con cada mes que pasaba. La caja de acuarelas que lo había iniciado todo ocupaba un lugar de honor en el alféizar de la ventana. Su madera desgastada y sus compartimentos manchados de pintura servían como un puente entre el pasado y el presente. Tom finalmente la abrió por completo, descubriendo no solo las pinturas de Anna, sino también cartas que ella le había escrito a Grace para futuros cumpleaños, fotografías de sus primeros días juntos y una nota dirigida a quienquiera que ayudara a Tom a aprender a amar de nuevo, que lo había hecho llorar durante una hora cuando la encontró. La presencia de Anna en su nueva vida no era intrusiva ni competitiva. Era fundamental, la base sobre la que habían construido algo hermoso y sostenible. En las tranquilas tardes, cuando Grace dormía y la casa se sentía llena en lugar de vacía, Tom y Maggie se sentaban juntos a planificar las clases que compartían o a revisar las solicitudes de familias que necesitaban la ayuda que Tom, por orgullo, no se había atrevido a pedir 18 meses antes. A veces hablaban de Anna, compartiendo recuerdos que la mantenían viva en sus conversaciones sin convertirla en un fantasma que ensombreciera su felicidad. Otras veces planeaban su propio futuro, hablando de la posibilidad del matrimonio con la atención de quienes comprenden que el amor es precioso y frágil a la vez, y que merece paciencia e intención. La mayor sorpresa había sido la naturalidad con la que todos se habían integrado, la facilidad con la que sus vidas individuales se habían fusionado en algo que parecía inevitable y milagroso. El arte de Tom había regresado con fuerza, ahora marcado por la pérdida y la recuperación, de maneras que hacían su enseñanza más eficaz y su trabajo personal más significativo. Maggie había encontrado en su familia el sentido de propósito que le faltaba a su labor benéfica, la sensación de que sus esfuerzos eran personales y no profesionales. Y Grace había florecido bajo la atención de 2 adultos que la amaban incondicionalmente, a la vez que se amaban entre sí de una manera que hacía que su hogar se sintiera seguro en lugar de frágil. En el aniversario de la muerte de Anna, los 3 visitaron su tumba juntos, llevando flores, pinturas nuevas e historias sobre cómo su familia había crecido de maneras que Anna habría aprobado. Tom ya no se sentía culpable por su felicidad, comprendiendo finalmente que el amor de Anna había sido lo suficientemente generoso como para abarcar tanto su futuro como su pasado. Grace charlaba con la lápida de su madre sobre la escuela, el arte y los patitos recién nacidos en el parque, tratando la muerte como un cambio de lugar en lugar del fin de una relación. Mientras regresaban al auto, Grace saltando delante mientras Tom y Maggie la seguían de la mano,
Tom se dio cuenta de que Anna les había dado el regalo más preciado imaginable. El valor para amar de nuevo sin reservas, la sabiduría para construir una nueva felicidad sin destruir viejos recuerdos y la comprensión de que las familias podían expandirse y evolucionar sin perder su esencia. La sala de urgencias donde se conocieron parecía de otra vida, pero Tom aún recordaba el momento exacto en que Maggie reconoció la caja de pinturas de Anna y pronunció el nombre de su esposa con la familiaridad de quien se había ganado el derecho a recordarla en voz alta. En el crepúsculo de una tarde en Millbrook, caminando hacia un futuro prometedor en lugar de solo sobrevivir, Tom comprendió que algunas historias no terminan con la pérdida, sino que comienzan con ella, usando el dolor como base para una alegría más profunda, porque reconoce el precio de amar plenamente. La risa de Grace resonaba en las paredes del cementerio como música, y la mano de Maggie en la suya le hizo sentir como si volviera a un hogar que desconocía. El regalo de Anna no había sido un reemplazo de lo que habían perdido, sino una expansión de lo que creían posible. Un amor que se multiplicó en lugar de disminuir, una esperanza que se fortaleció, porque había sido puesta a prueba por lo peor que la vida podía ofrecer. La caja de pinturas reposaba, a salvo en la mochila de Grace, ya no una reliquia del pasado, sino una herramienta para crear futuros con los que Anna solo podía soñar. Colores mezclados con intención y aplicados con la seguridad que nace de la comprensión de que la belleza no disminuye con la tristeza, sino que se vuelve más preciosa gracias a ella. Los últimos visitantes se marcharon al caer la noche sobre la ciudad, dejando la galería. Un espacio tranquilo y cálido bajo la luz cuidadosamente dispuesta que se adaptaba a las distintas necesidades sensoriales. Ruby se había quedado dormida, acurrucada junto a su último estudio de color, mientras Jasper seguía trabajando en los cálculos matemáticos para su próximo proyecto conjunto. Zoe leía en silencio en un rincón, mirando de vez en cuando. Se levantaron para observar la acogedora domesticidad de su reunión familiar poco convencional. Elena comenzó el suave proceso de transición de los niños hacia el hogar. Y las rutinas para ir a dormir, sus movimientos reflejaban la eficiencia de quien había aprendido a crear. Estructuras sin rigidez, adaptación sin caos. Benjamin recogió los materiales de arte y apagó los equipos, sus manos moviéndose en patrones familiares que se habían vuelto meditativos en lugar de meramente funcionales. Mientras se preparaban para abandonar el espacio de la galería, que se había convertido en el símbolo visible de su compromiso con honrar los dones neuroderivantes, Benjamin se detuvo para observar una vez más la instalación colaborativa de los niños. La pieza parecía palpitar con su propia luz interna, patrones geométricos y colores fluidos, creando una representación visual de mentes trabajando juntas, en armonía en lugar de competir. Mañana traería nuevos desafíos. Solicitudes de financiación y colaboraciones de investigación, sesiones terapéuticas con niños cuyos dones aún no habían sido reconocidos, conversaciones con educadores y padres que comenzaban a comprender que ser diferente no significaba necesariamente ser deficiente. Pero esta noche, rodeado por la silenciosa evidencia de sanación, creatividad y amor que había surgido de su disposición a arriesgarse a una conexión auténtica, Benjamin Michei sintió la profunda satisfacción de alguien que finalmente había aprendido a dejar de esconderse de sus propios dones y de las personas que más los necesitaban. El camino a casa por las tranquilas calles de la ciudad estuvo lleno del cómodo silencio de una familia que había aprendido a comunicarse tanto con la presencia como con las palabras, sus diferentes maneras de procesar y expresar las emociones entrelazadas en algo resiliente, hermoso y completamente suyo. Y en la respiración apacible de los niños que finalmente se sentían lo suficientemente seguros como para dormir profundamente, Benjamin pudo escuchar el eco de la voz de Luna, recordándole que el arte más importante siempre era el que ayudaba a otros a recordar que no estaban solos en la ayuda.